Hola a todas, a todos y a todo aquello que no esté ni en todas ni en todos. Yo soy Noelia Pérez Sandes. Me gusta recalcar también mi segundo apellido porque siempre lo escriben mal, porque no es Sánchez, es Sandes y el acento es muy importante porque si no tiene otro sentido. Y últimamente me gusta presentarme también como soy hija de Manuel y María. Y porque mi padre siempre se presenta así y nunca lo entendí y ahora me gusta mucho esa manera de presentarse. Me cuesta mucho, estoy en un proceso de desidentidad, con lo cual, una desidentidad consciente, con lo cual me cuesta mucho definirme, entonces mmm, propongo más, me interesa igual más las preguntas cómo soy o que no qué soy, ¿no? Entonces, hago, dentro de la visualidad me interesan muchos aspectos, entre ellos, pues la imagen en sí, sin más y sin menos. Me interesa mucho la memoria y la historia, las historias y las memorias más bien en plural y en minúscula. Me interesa mucho la pedagogía y, y ahora mismo pues soy un cuerpo que está deviniendo en un tránsito, yo creo, individual y colectivo hacia algo, espero, diferente. Llevo bastantes días relacionándome con muy poquitos humanos y eso también me parece muy bonito porque está incidiendo en un proceso en el que llevo ya algunos años con más o menos intensidad y está cobrando bastante intensidad estos días. Justo estaba pensando y me gustaba pensarlo como que estoy en un proceso de escisión en el sentido de la muerte celular, de la apoptosis, esta cosa tan interesante, ¿no? De que la programación de las células, ¿no? Tiene una vida y tiene una muerte y eso hace que a los árboles se le caigan las hojas y salgan las flores y me siento mucho en ese proceso. Lo que pasa es que no sé muy bien hacia dónde va a ir. Cuando vine, yo normalmente vivo en Barcelona, no soy de Barcelona, pero hace tiempo que vivo en Barcelona. Y antes, justo el día antes de que decretaran esto que han llamado confinamiento, algo muy parecido a un estado de sitio, ¿no? Un estado policial, al menos así como lo vivo yo. Ya decidí que no quería vivir ese proceso, que ya sentía que iba a ser largo porque tengo amigas que están en Italia y el proceso en Italia fue como muy rápido y ya vi que sería un poco una repetición. Y nada, vine a la casa familiar que tengo el privilegio de compartir con la familia de mi compañero, que son de un pueblo de l'Empordà. Y es aquí donde además estamos en un proyecto de bosque comestible, de permacultura, en un olivar. Y me parecía que era el sitio mejor para estar sobre todo con mis hijas. Y un poco en ese proceso de coger algo rápido, ¿no? Que siempre, ¿no? Lo típico que a veces te decían, ¿no? ¿Qué harías si tuvieras que irte rápido y hay un incendio en tu casa o vas a una isla, ¿qué te llevarías? ¿No? Esa cosa absurda que muchas veces pues, nos hemos preguntado, pues ha ocurrido de forma inconsciente, como pasan muchas veces las cosas importantes. Y es que cuando vine aquí pensé como en las cosas que necesitaban mis hijas y de forma muy... algo que igual sí que nos pasa a las madres, ¿no? O a las personas que maternamos, que pensamos mucho más en las hijas que en nosotras. Y no pensé igual tanto en mis necesidades
como las suyas, entonces traje muy poquitas cosas. 2 piezas de ropa y mis pastillas de Eutirox, que eso siempre me acompaña, porque soy un cuerpo autoinmune, como muchos otros. Y entonces en ese proceso no traje mi disco duro ni algo importante para mí, que es el laúd, que es la música. Y es curioso porque siempre voy con el disco duro y siempre voy con el laúd. Y justamente, y de forma que yo, para mí ha sido como muy interesante, no tengo ahora mismo todos mis trabajos que me acompañan siempre, tanto de palabras como de imágenes. Y justamente el hecho ahora de estar hablando de esto fue como otra señal, en el sentido de que quizás justamente va a ser este proceso que acentúa mi propia introversión, las que me estén marcando quizás otras formas más radicales de crear. Entonces me alegro mucho de no tener conmigo ese archivo que siempre me acompaña, ¿no? Y me ha hecho también pensar dónde tengo mis cosas o qué me conforma materialmente. Y esa pregunta viene en un momento también en que mi práctica, tanto de investigación como de mi práctica artística, estaba enfocándose, mi forma de trabajar es muy intuitiva, muy impulsiva también, pero una impulsividad muy controlada, porque yo necesito tener claro siempre el marco teórico en el que me estoy moviendo. No hay una improvisación con red, no hay un salto al vacío. Entonces, la deriva en la que yo estaba ahora desde hace un tiempo, que empezó, si me tengo que explicar históricamente, que es como nos solemos explicar las personas en Occidente, y yo en especial también, porque soy historiadora y tiendo a explicarme así. Y pues empezó en Fez, en Marruecos, hace como unos 5 años, en el que me puse en contacto también por una forma muy casual con unas prácticas que han quedado muy al margen de la historia de la fotografía, que tiene que ver con todos esos procedimientos que no implicaron una patente. Yo doy clases de historia de la fotografía y muchas veces cuando hacemos historia de la fotografía, como cuando hacemos historia, ¿no? Con esa mirada tan androcéntrica, entendiendo a andros no solo como hombre, sino como varón, sino como blanco, sino como joven, sino como sano, sino como capaz, sino como humano. Hay una tendencia a hacer una historia de los procedimientos industrializados de la fotografía, ¿no? Hasta culminar en una especie de que se parece ser que la cámara digital es como una secuencia teleológica, ¿no? Que sigue al final y nos da pues este último producto, ¿no? Y yo hacía mucho tiempo, que tiene que ver también con mis intereses historiográficos, qué pasaba con aquellos procedimientos que quedaron en la cuneta de la historia, que no fueron patentados, que fueron experimentados de forma autogestionada, con muy pocos recursos, prácticamente sin excesivos conocimientos. Entonces me llevó sobre todo a investigar a unas prácticas que muchas veces realizaban mujeres burguesas, evidentemente estamos hablando del siglo XIX, que eran las que tenían tiempo de estudiar. Y muchas de estas prácticas de historia de la fotografía, que habían quedado justamente en la cuneta, tenían que ver con la botánica y con la relación de las plantas y la imagen. Entonces me interesó mucho ese tema, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, y fue en Fez, en ese espacio, que tuve la suerte de trabajar con una
persona que hacía teoría literaria y sobre todo especializada en poetisas del Al-Ándalus, y estuvimos trabajando en algunas, sobre todo en algunos poemas que tenían que ver con imágenes relacionadas con pigmentos vegetales. A partir de ahí, esa confluencia vino muy ligada a una forma de vida en que yo estaba como entrando en aquel momento, que era una forma de vida de replantear absolutamente todo lo que estoy consumiendo. Ahora que ahora está de moda, ¿no? Esto del zero waste, ¿no? Del residuo cero y cosas así. Entonces me planteaba todos los dispositivos que yo estaba utilizando para hacer fotografías, de dónde venían, ¿no? Incluso el servidor donde yo estaba, ¿no?, poniendo mi repositorio, quería tener muy claro dónde, al menos, decidir si yo quería responsabilizarme de dónde yo estaba gestionando toda la materialidad de mis trabajos, ¿no? Y eso pasaba desde pues el dominio donde estaba mi web, qué empresa era, hasta en qué condiciones se ha hecho la 5D con la que yo trabajaba la Canon, desde mi móvil, desde el Mac, desde donde os estoy hablando. Es decir, era cuestionar absolutamente todos los dispositivos materiales de mi vida, entre ellos efectivamente los que tenían que ver con la imagen. Y ahí empecé un proceso, ahora como unos 5 años, de simplificación y de responsabilización, tanto como productora como consumidora de imágenes. En ese contexto es en el que yo ando ahora. Sigo trabajando temas relacionados sobre todo con la antropología y el cuerpo y la imagen a nivel de investigación, pero justamente me había planteado que estos días tenemos un libro en curso con una socióloga alemana que se llama Fotografía, Cuerpo y Poder, que hace muchísimo tiempo que lo tenemos ahí, y justamente por nuestros cuerpos y nuestras vidas precarias, en muchos casos no hemos podido avanzar, pero pensaba, mira, será un momento este confinamiento para poder ponerme con este libro, pero como me dejé el disco duro, pues no pudo ser, porque no lo tengo en la web por un tema de que no quería poner estos contenidos en el Google Drive. En resumen, me vine con lo puesto. Y entonces pensé, pues igual este momento puede ser interesante justamente para radicalizar aún más este posicionamiento, de reducir al máximo mi huella material tóxica. Y este contexto, básicamente estoy trabajando con carpetas físicas, con carpetas que puedo tocar. Dado que no hay disco duro, y he vuelto como a ese orden material, y es muy interesante lo que está pasando en esa pensarme solo con aquello que puedo oler, tocar, ver, y sé exactamente de dónde viene, ¿no? Y que entra en la lógica misma de mi proceso con la permacultura y con el bosque comestible. Ser consciente de esa apoptosis, ¿no?, que decía antes, ¿no?, de esa muerte celular, ¿no?, de esos ciclos que no dependen de lo humano, ¿no?, que salen, ¿no? Las hojas caen, las flores salen, y es así. Entonces me vine con unas carpetas que igual sí que me apetece compartir con vosotras, y en esa idea de simplificar al máximo cómo puede ser mi relación con la imagen. Os quiero compartir unos libros, luego sí que igual puede ser interesante que os enseñe las únicas carpetas que tengo en Google Drive, que son las que he creado justamente estos días de confinamiento. Os quiero compartir, que no lo he compartido con nadie, es la primera vez que lo muestro, y justamente estaba pensando si me apetecía compartirlo o no, pero sí que me apetece compartirlo. Y justamente esta propuesta que me hacíais
me ha parecido bonita porque yo he trabajado mucho en cosas de historia oral y sobre todo relacionadas con personas que vivieron la Revolución Española y me acuerdo de las primeras veces que preguntaba, ¿no?, a personas sobre unas experiencias concretas en un tema de la tesis doctoral que hice en historia, y muchas personas justamente me decían, es la primera vez que hablo porque es la primera vez que me preguntan. Y esta frase de nunca he hablado antes de este tema porque nunca antes me había preguntado antes, pues un poco me he sentido así. Es decir, yo no quería mostrar esto, pero a la hora de ser invitada pues ha acontecido esto y ahora me apetece hacerlo, entonces me parece bonito. Esto es un cuaderno que me acompaña desde hace años. Os voy a enseñar solo un poco la idea. La idea del cuaderno es muy sencilla. En este cuaderno funciona como una especie de diario, de diccionario de todas aquellas frutos, plantas, productos que salen exclusivamente del bosque comestible en el que yo estoy trabajando. Bueno, pues estos son remolachas del huerto del campo en diferentes difusiones. Todo esto, en realidad, con esto es lo que yo estoy experimentando ahora, hacer fotografías. Estos son diferentes óxidos de hierro. Estos son dos tipos diferentes de pimiento rojo. Uno es un pimiento rojo típico de Lampurdá. Esto es una colombarda. La idea de esta especie de paleta cromática del huerto, yo después esto lo estoy utilizando, ahora os mostraré. Estos son diferentes tomates, es un tomate de colgar de aquí, de Lampurdá también, y otro es un tomate de pera. La idea de esta paleta cromática tiene que ver con un proceso de experimentación. Esto es un rábano, un rabanito. Hay diferentes formas. Esto es un frottage y también hay una dilución. Esto es un pétalo de una rosa salvaje, lo del otro lado. Hay varias cosas. Esto es lavanda y esto es ciprés. Bueno, todo esto son diferentes, no voy a enseñarosla toda, pero para que veáis un poco. Esto es calabaza, esto es un tipo de calabaza también, un poco para que veáis la idea del cuaderno. Estos son diferentes hierbas de trigo. Todo esto os voy a mostrar una herramienta que a mí me está sirviendo mucho. Lo estoy utilizando con, a ver si, no. Vale, un segundito que la tengo en. A mí me está sirviendo mucho una herramienta que ahora os quiero, a ver si la podéis visualizar. No sé si se ve, un segundo. Es un círculo cromático que está online. Hoy en día a mí esta cosa me está sirviendo un montón. Un segundito que no sé cómo compartirla. Aquí. Vale, esto es un círculo cromático que a mí me gusta mucho y me está sirviendo un poco para clasificar esta paleta cromática de los diferentes pigmentos del campo. Me sirve mucho para jugar. Bueno, aquí tenéis como los colores complementarios, hay diferentes cromas, diferentes bases.
Bueno, esta herramienta, porque tenía uno físico, un círculo cromático físico, pero me lo dejé en Barcelona y esta herramienta me está sirviendo mucho para eso. Y bueno, se había mostrado como esta libretita, vuelvo otra vez a la pantalla. Otra de las herramientas así que me está sirviendo mucho estos días, que os quiero compartir, es, como os he comentado, que estoy con la idea bueno, tengo como 2 libros en mente que de hace un montón de tiempo, pues es una herramienta que se llama Scrivener, os las comento por si a vosotras os puede servir. Y es una herramienta muy chula que a mí me ha cambiado como bastante la forma de relacionarme con la investigación, porque es una herramienta como que sirve para ordenar un montón de ideas en capítulos y como notas y como imágenes, que es como funciona más mi cabeza. Entonces, en esta herramienta, supongo que la podéis visualizar, pues tengo como ideas de los capítulos, tengo notas, citas que para mí son como importantes y bueno, me está ayudando mucho estos días en la que me he dejado pues esta materialidad en casa. Vuelvo a la pantalla y vuelvo a ver si... Creo que ya he vuelto. Pues dentro de esta carpeta física, os quería mostrar otra carpeta que es la que estoy utilizando ahora y es, bueno, es una libreta que es la única que he encontrado por aquí y esta es la libreta carpeta en la que yo tengo también como la investigación esta que estoy haciendo a partir de la pregunta de ¿es posible hacer toda mi práctica fotográfica a partir de un huerto? Que un poco sería esto. Os quiero compartir también un poco, para que veáis lo que he traído, pues los potecitos donde tengo pues todas las cosas de los pigmentos que voy a utilizar para la foto y ahora os voy a enseñar alguna. Bueno, para que lo veáis un poco, son diferentes ilusiones de cosas del huerto y ahora os enseño un poco la idea. Un segundo que abro la ventana, que lo tengo aquí. Bueno, como yo estoy trabajando es así. Esto, os explico un poco, esto es una antotipia. El funcionamiento de esto, bueno, son todos experimentos y es que la práctica artística no es más que un experimento eterno, ¿no? Entonces, esto de aquí, lo que os decía es que la recuperación está a partir de la investigación que estoy haciendo, tiene que ver con diferentes prácticas. Una es lo que llamamos antotipia, que antos es planta, tipias es imprenta, ¿no? Entonces esta es con óxido de hierro del campo donde estamos haciendo este bosque comestible. Esto es un experimento que tiene que ver con la paleta cromática que os he dicho antes. Entonces hay diferentes sustancias y lo que quiero ver es qué croma está siendo más o menos sensible a la luz. Y esto es la otra parte física que os quería compartir. Y después algunos libros que son los únicos que me he traído y que están sirviendo como a este proceso tan analógico. Uno es este, que es un libro muy bonito, que se llama Las hierbas remalleras calunginas, que es un recopilatorio de historia oral de las hierbas que hay justamente en la zona donde yo estoy. Y esto de aquí, que es un calendario de pagesos, que es un calendario típico que se edita en Cataluña cada año, no sé en otros sitios, pero aquí se edita cada año y es un calendario sobre pues cuándo plantar, sobre bueno, las fases de la luna y tal. Y después lo único analógico también que me traje son estos libros que en realidad
me están ayudando un montón porque son libros de cabecera y para mí Flusser pues tiene que ver también mucho con lo que estoy haciendo, que es este libro de la caja negra, que es súper buena editorial. A mí me gusta muchísimo todo lo que están editando. El universo de las imágenes técnicas, elogio de la superficialidad, es un libro maravilloso, es un libro muy bonito. Y el clásico también de Flusser, que es Para una filosofía de la fotografía, que para mí tiene que ver mucho también con lo que estoy haciendo con esta investigación de qué puedo hacer a partir de un huerto, ¿no? Y de alguna forma la idea que tengo ahora es bueno, seguir con estas dos partes, digamos dos patas, la pata teórica, que es seguir investigando a partir de documentos y fuentes qué ha pasado con estos conocimientos que tenían que ver con muchas veces con prácticas relacionadas con sujetos subalternos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres como minoría no minoría en el sentido de los minoría, no en el sentido de poco, de cantidad, sino de calidad. Estas prácticas que en el siglo XIX, por ejemplo, hubieron muchas mujeres en la época victoriana, ¿no? que han investigado mucho sobre el tema de las antotipias. Me ayuda mucho también toda la parte de archivo que tiene que ver con los conocimientos que quedaron truncados en Al-Ándalus. Hay muchísima exploración de las propiedades fotosensibles de muchas plantas y las capacidades tintorias de muchas plantas en Al-Ándalus. Y esa parte de investigación me interesa muchísimo. Y también eso me pone un poco en sintonía, y por eso hablaba un poco de Flusser, y tiene que ver con un tema ontológico. O sea, al final, ¿qué es una fotografía? Y ese tema, a mí, que soy muy comeollas, me interesa muchísimo. Esa idea de qué estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de una fotografía, una antotipia, ¿es una fotografía? Una copia de la clorofila, que es otra de las cosas que estoy haciendo. Bueno, en inglés sí que hay bastante cosa de las chlorophyll prints, ¿no? Una imagen que es revelada con su propia, a partir de la propia clorofila, es una fotografía. No sé, un poco por ahí va lo que me interesa más ahora. Y sí que igual os puedo compartir en esta carpeta, en este drive, algunas cosas que se han generado estos días y a ver, bueno, no es la primera vez así que lo voy a abrir. A ver, esperemos que os lo comparto. Entro en mi... Bueno, para que veáis un poco, ahora mismo lo único que tengo es este drive. Yo tengo un drive en el cual compré más almacenamiento, tengo 100 gigas y sobre todo lo tengo, bueno, para que veáis un poco mi unidad. No sé si se puede ver. Básicamente en este drive tengo cosas que tienen que ver con la gestión de autónomos. En esta carpeta de contabilidad general, ahí tengo como mi apartado de tener claro bueno, los que sois autónomas ya sabéis que es un follón. Entonces ahí lo tengo como muy sistemático y me va bien tenerlo en el drive, porque es una manera como más fácil de poder actualizar las cuentas, que si no es un follón, ¿no? Y después tengo mucha música, tengo, bueno, música sobre todo compartida, lo que tiene que ver con el laúd, que es el instrumento que toco junto con la guitarra. Entonces tengo como muchos macams. Los macams son como
como no son tonalidades, no tendrían que ver con la tonalidad, porque el maqam, bueno, si lo veis aquí está dividido en estos maqams. El maqam tiene que ver no solo con una tonalidad, sino que en la música sufí, en la música turco-árabe, un maqam corresponde propiedades también que están relacionadas con partes del cuerpo y con propiedades terapéuticas y también con plantas, ¿no? Entonces los tengo dividido en maqams. Y después tengo un poco... Kumaras es un proyecto artístico que tengo desde hace, bueno, pues un tiempo. Es un epistolario visual, ¿no? La verdad es que no sé ni lo que tengo. Bueno, son textos. Las Kumaras es un trabajo que hace tiempo que tengo con una amiga, hermana, con la cual hicimos un libro que se llamaba Después del fuego. Y en ese libro era un trabajo a dos voces sobre, mi amiga en una fiesta se quemó todo el cuerpo y estuvo a punto de morir. Entonces, a partir de ahí empezamos las dos un diálogo visual en torno a la quemadura y al imaginario visual de la quemadura en las mujeres, ¿no? Entonces, lo tengo aquí. Y después, bueno, backup era un intento que tuve de hacer un backup de mis trabajos que nunca llegó a hacerse. Y después tengo cosas de mi hija, del cole. Y solo aquí, arte, que curioso, le puse arte, tengo esta carpeta que la he creado nada, estos días de confinamiento. Y bueno, tengo algunos libros igual, a ver si podemos ver algunas cosas. Estoy documentando como todas las cosas que estoy haciendo estos días por aquí. Bueno, esto es un poco para que veáis también lo que os decía Ahora os mostraré estos mismos trabajos, los tengo en otra carpeta física y ahora os lo mostraré. Bueno, no sé ni qué va a salir por aquí, es un poco el proceso de trabajo con las flores que estoy trabajando en el campo. Esto es el campo en el que nosotras estamos haciendo el proyecto de permacultura. Y estos son diferentes plantas con las que estoy experimentando, como os digo. Quizás para que veáis un poco más, ahora la idea es que, no sé si está por orden alfabético, la idea es también, estas son las que os he mostrado, es hacer bueno, estos son las habas que recogimos y con estas habas también estoy haciendo una copia a la clorofila, pero ahora mismo no la tengo aquí. Y ahora lo que estoy haciendo es intentar hacer el papel en el que hago las copias de las fotos. Estoy haciendo papel a partir de ir al contenedor azul de aquí del pueblo, cojo los papeles y estoy haciendo, o sea, los papeles estos que veis aquí los he hecho yo y son papeles reciclados del contenedor azul. Y ahora no tengo ninguna foto que pueda haber de esto. Bueno, un poco para que veáis la movida de lo que he generado estos días. Esto también es otra parte del proyecto en el que estoy yo como autocobaya y como investigación, y es la posibilidad de aplicar esto a la fotocerámica, que es otra de las cosas que estoy haciendo. Y la fotocerámica es un proceso muy, muy bonito, muy interesante, y también me hace plantear hasta qué punto esto es fotografía o no. Esto es porcelana y esto es una imagen en fotocerámica transferida con el propio tóner de la impresora. Y esto me trae loca porque también lleva una parte de la historia de la fotografía que ahora mismo es un auténtico tabú, que es el tema de la muerte, ¿no? Y en realidad la historia de la fotocerámica es muy interesante porque se aplicaba a
Esto es otra de las imágenes de fotocerámica con las que estoy experimentando. Todo esto son los pigmentos que os decía que salen del huerto, ¿vale? Y esta tierra de aquí, este barro que también, ya os digo que me importa mucho absolutamente saber de dónde vienen todos los materiales con los que estoy trabajando y entonces yo decidir y responsabilizarme si los quiero utilizar o no. Esta cerámica viene de La Bisbal. La Bisbal es un pueblo de aquí al lado, porque la zona donde estoy es una zona histórica de alfarería, entonces estoy utilizando estos recursos y los pigmentos son los que os decía del campo. Y lo que os estaba explicando de la fotocerámica, que me parece muy interesante, es que se utilizó mucho para hacer fotografía post-mortem. O sea, muchos de los retratos se hacían de las personas fallecidas en el ritual. La cerámica, que es muy curioso porque viene como de prácticas muy del neolítico, ¿no? El utilizar ahí la cerámica en los rituales de muerte y de... ahora estaba pensando en los ajuares de muerte, ¿no? Esto es una foto que tengo de un montaje de una exposición en el que son todas las cosas con las que estoy trabajando. Esto es añil de indigo. Pues eso, que me parece como muy interesante la parte esta de fotocerámica ligada a la muerte, que también se ha perdido. Esto no es de nada, no sé qué hace aquí. Bueno, esto sí, por ejemplo, ¿no? Esto es óxido de hierro, como os decía. Entonces, sí, el tema de la fotocerámica me está ayudando también mucho el Flusser, ¿no? A repensar esta parte ontológica de qué es una imagen y qué no es una imagen. Porque hay un punto, ¿no? Cuando haces fotocerámica, hay varias técnicas. Hay algunas que se consideran que son fotográficas y otras no, y a mí me hace como mucha gracia porque para mí no está claro el límite, ¿no? Porque algunas tienen mucho que ver con un transfer o algo que tiene que ver más con el grabado. Entonces, ¿cuál es la frontera? Pues como que no está clara, ¿no? Pero me interesa mucho esa hibridación, ¿no? Esa cosa hereje y heterodoxa de pensar los materiales, ¿no? Y sobre todo de saber exactamente las cosas que estoy haciendo, cómo han sido creadas. Y eso a la vez me lleva a otra comida de olla personal, que es cómo tiene que ver la materialidad, estos son otras antotipias, es decir, me interesa mucho esa parte de cómo se construye la memoria y cómo influye la materialidad en la que tú haces esa imagen, el proceso, ¿no? Es decir, como que el medio es el fin de alguna forma, ¿no? Entonces, igual os muestro, bueno, más o menos estas son las cosas con las que estoy trabajando ahora, como os decía, de fotocerámica. Vale, ahora vuelvo a salir de la pantalla y os muestro una cosa más que os quiero mostrar y quizás un segundo, a ver cómo lo hago. Deja de ver la pantalla. Vale, sí, os quería mostrar lo que os decía de esto de saber qué es una imagen y qué no es una imagen. En otra de las carpetas físicas, bueno, estas son el papel que os decía que estoy haciendo reciclando del contenedor azul el papel, ¿no? Esto es otro del reciclaje y aquí son diferentes diferentes imágenes en este caso esto es remolacha y es 2 días solo de exposición. Entonces la parte esta de hacer el papel me ha parecido como muy, muy, muy bonita también. Y de alguna forma, bueno, no sé muy bien dónde me va a llevar esto, pero sí que sé de alguna manera que no hay vuelta atrás, por así decirlo.
Y lo que me pasa también muchas veces desde que me está pasando esto es que veo a mi alrededor en el mundo de la fotografía, e incluso me está pasando con el ordenador, al ver tan pocas carpetas y tan poquita cosa, me pasa que ahora pienso en abrir el disco duro y volver como a, a mi equipo en Barcelona, y veo mucha entropía y mucha, y como me da la impresión como que como fotógrafas y las personas que estamos trabajando en el espacio de la imagen, estamos también generando mucha entropía, mucha mm, ruido y mucho ruido, y ahora igual, y ahora ya sí que es una confesión como muy así, pam, como mucho ego. Y, y el hecho de no generar tanta imagen, o igual qué muestras o qué no muestras, o ser como súper consciente de las imágenes que tú has generado, que has tenido que currarte el papel, que el químico que estás utilizando lo sabes que es porque es un pigmento de X. O sea, esa responsabilizarte de absolutamente toda la materialidad de la imagen hace que mi subjetividad de alguna forma ha cambiado, y, y veo como demasiada materialidad eh, fuera. No sé muy bien cómo explicarlo, ¿eh? Es como un sentimiento más. El sentimiento es de ver mucha imagen que quizás no hace falta. Eh, y que entonces ese exceso tiene que ver también como la lógica del capital, ¿no? En realidad está un poco atravesándonos, ¿no? Y, y no sé, mi naturaleza es muy introvertida, y entonces me cuesta también muchas veces explicar sentimientos de este tipo, ¿no? Pero sí que el sentimiento que podría resumir es como abrumada, quizás, ante demasiadas imágenes que no han sido responsabilizadas. Y, y por ahí, no sé, por ahí como toda la parte esta de... Y quizás sí que quiero acabar con esto, ¿no? En esto que os he soltado así, que es una total improvisación, que es como una escritura automática, pero hablar ahí, en catalán se dice tal con raya, que quiere decir sin filtros, ¿no? Pues en esa, hablar tal con raya, sí que me gustaría, y es lo único que me he preparado, y es una cita de un libro que me leí justo antes de venir aquí, que es un libro súper bonito, que os lo recomiendo un montón, y que está mucho en sintonía como está mi cuerpo ahora mismo. Es un libro de la Donna Haraway. El libro se llama, yo lo leí en inglés, pero en castellano se llama Seguir con el problema, y no sé si voy a buscar la cita que os he preparado, y el libro se llama, bueno, en castellano se tradujo Seguir con el problema, generar parentesco en el Tuluceno. Bueno, Tuluceno ella lo habla en el sentido de que ella, como otros filósofos y otros cuerpos, pensamos realmente que esto del antropoceno, por suerte, tiene pocos días, gracias, que aparte, después de la vida humana vendrán otras vidas, muchos mundos fuera de lo humano. Entonces, como por ahí el subtítulo. Y entonces, así como me gustaba acabar con esta frase, porque yo me siento mucho en esta sintonía de un momento interespecista o multiespecista, de convivir con muchos seres, incluidos el COVID-19, que es un ser más, es un ser como yo, como vosotras, ni más ni menos, es un ser, es un cuerpo, es un existente. Entonces me gustaba mucho hablarle como al virus, ¿no? También con cariño, como otro cuerpo más que es, y alejarme de
esta forma, que por suerte no tengo televisión y las veces que la pongo me pone demasiado mal, pero esta forma de guerra con la que se está hablando a un virus, ¿no? Y la Donna Haraway dice, y os leo tal cual en el prólogo del libro, dice: seguir con el problema requiere aprender a estar verdaderamente presentes. Como bichos, somos bichos, como bichos mortales entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas, de lugares, de tiempos, de materias, de significados, que juntas nombran un tipo de espacio-tiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir con responsabilidad en una tierra demasiado dañada. A mí me gusta mucho esta cita, así como para acabar este recorrido por mis no carpetas o mini carpetas o carpetas analógicas, y es como, igual como ese espacio-tiempo que ella dice, en esa tierra muy, muy dañada, igual nos puede servir mucho para reconectar con nuestro cuerpo, aterrizar, ¿no? Y ver realmente cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las de la lógica del capital. Y bueno, pues hasta ahí quizás lo que en este espacio-tiempo puedo compartir con vosotras.